Hoy, chirapaqueando de nuestro podcast, es un honor contar con la participación de Juvenal Mariluz Veramendi, un experto en auditoría y jubilado de la Contraloría Nacional, cuya trayectoria y labor son un ejemplo de compromiso y excelencia en el ámbito público y privado. Damos la bienvenida. Sí, Alex, gracias por la invitación. Lógicamente que nosotros hemos nacido en San Marcos, nos hemos criado hasta cierta edad en San Marcos, pero hasta esta edad de los 80 que tengo, también sigo yendo a San Marcos porque San Marcos es nuestro distrito de nacimiento. Es cierto. Bueno, la educación primaria que se hizo en San Marcos fue en la escuelita 349, donde todos los muchachos de mi época han estudiado. De ahí, terminando primaria, muchos hemos salido pues a otros lugares porque en San Marcos no había secundaria. Correcto. En mi caso, primero fue el profesorado, ¿no? Después de estudiar mi secundaria en el colegio José María Guren de Barranco y haber postulado a una academia militar y desaprobado en el primer examen médico por miopía, me regresé a San Marcos y de ahí salí a estudiar a la Escuela Normal Mixta de Chiquián. Estuve 3 años estudiando en la Escuela Normal Mixta de Chiquián y de ahí también nos hemos repartido por diferentes partes del país ya como profesores. El caso curioso en esa época era que los docentes titulados éramos requeridos, necesitados, porque habían bastantes profesores pero sin título, lo que es al revés ahora. Claro. Ahora hay cientos o miles de profesores titulados que no pueden acceder a un trabajo en el magisterio. Bueno, tuve invitación para ir a San Marcos y me salió una resolución para ir a Santa Chimbote, ¿no? En Chimbote hice mi primer trabajo a la edad de 20 años, ¿no? Jovencito, tío. Joven, y ahí justamente saqué mi libreta electoral que se llamaba antes y todavía lo tengo, todavía de recuerdo, ¿no? A pesar de haber cambiado de domicilio. Entonces en los 3 años que estuve en Santa, ¿no? Teníamos alumnos ya de, digamos, para la educación actual, ¿no? En primaria, alumnos de 13, 14, 15 y 18 años de edad. ¿En la primaria? En la primaria. O sea que ya estarían más años adelantados, o sea, ¿no? Mayores ya para la primaria. Como que era una zona agrícola, Ya. generalmente pues los muchachos trabajan en apoyo a sus padres, ¿no? En las actividades agrarias, ¿no? De tal manera de que el director de la escuela era un profesor Ángeles, vivía en Trujillo. Y como antes se trabajaba de lunes a sábado, el director se iba pues a Trujillo a las 12 del día y yo me quedaba pues como encargado de la escuela, ¿no? Y como que me gustaba el deporte, ya los demás jóvenes, aparte de los alumnos, los jóvenes de ahí de la localidad de Santa, ya venían a jugar nuestro partido de fulbito, ¿no? A partir de las 12, la 1, 2 de la tarde ya estábamos ahí jugando, porque la escuelita era una escuela estatal, pero cuya construcción fue hecha por un hacendado Artemio el Solar, con material noble. Y antes de ir a trabajar ya, en las vacaciones, iba a San Marcos y hacíamos partidos competitivos con nuestro vecino el Chavín, ¿no? De tal manera de que éramos un grupo, no, yo era pues seguramente uno de los menores, pero ahí teníamos personas muy aficionadas a colaborar con el deporte, entrenador, asistente, ¿no? Todos teníamos agua. Sí, había personas que tocaban el pito por todo Chupa, ¿no? Urabarrio, Janabarrio, eran algunas actividades deportivas cuando no había competición entre otros pueblos,
el Hanabario y Urabario era pues permanente. ¿Y dónde era el campo en San Marcos? Lo que ahora es la escuela. Lucmapampa, pues. Que se llama ahora Rubén Alfaro, Estadio sí. Rubén Alfaro le han puesto. Lucmapampa. No había ni grama, creo. Era no había, sí, claro, cierta parte de grama por la misma lluvia que había, ¿no? Y el cascajo era pues peligroso, ¿no? Pero no teníamos miedo, de tal manera de que hasta los chimpunes no alcanzaban pues en más que 2, 3 juegos, ¿no? Yo recuerdo el chimpún que me mandó a hacer papá con el tío Corne Mauricio, el zapatero, pero era pues poderoso. Reforzado y aún así, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, en esa época pues joven, 18, 19 años, he competido, ¿no? En defensa de los colores del FBC que había en esa época en San Marcos, contra Chavín y otros pueblos más, ¿no? Ya después de eso, ya cuando me fui a trabajar a Santa Chimbote, ya fue ahí ya otro nivel, ¿no? Y como tenía un alumno que había sido, diríamos, invitado, ya como egresado de la escuelita, invitado a ser parte del José Gálvez de Chimbote. También me invitó, pero yo ya pues por ciertos problemas estuve ahí entrenando, pero no hice deporte ya competitivo, ¿no? La Normal de Chicán conocí a mi señora Ruth Noel, y por esas cosas de la vida yo ya trabajaba en Santa un año antes. Ella al año siguiente aparece en Santa. ¿No? El destino. Aparece en Santa, ya como nos conocíamos ahí, ya estuvimos enamorados varios años, ¿no? Y ya de todas maneras yo, por querer superarme y tratar de estudiar otra carrera, estaba en esas gestiones de venirme a Lima, pues. Varios años ahí tratando de venir a Lima, hasta que antes del terremoto, ¿no? Conseguí la plaza ahí en lo que es La Parada, una escuelita arriba, y antes de venirme ya me casé con lo que es actualmente mi señora. Y curiosidades de la vida es que al año siguiente fui a visitarle en el mes de mayo del año 70, y justo nos agarra el terremoto. Ah, cierto, ¿no? Esa fue la época. El terremoto nos agarró. Sí, felizmente estábamos juntos en la época del partido, pues estábamos por mirar el partido de fútbol, y viene el terremoto, ¿no? A escaparse. La casa era de una parte de adobe, ¿no? Se cayó la pared por este lado, nosotros nos escapamos por allá, el terreno se abrió así, ¿no? Y salió humo, tenías que saltar los huecos. El epicentro fue pues ahí, ¿no? Cerca de Chimbote. Debe ser, sí, y claro, el terremoto mismo. Creo, ¿no? Cerca de Chimbote. Y ya pues, y como que la escuelita todavía tenía ciertos profesores amigos, nos brindó una ayuda para guardar algunas cosas, y en la noche nos vinimos a Lima ya, con Ruth ya, ¿no? Y muchas cosas se quedaron enterradas pues ahí con la pared, ¿no? De adobe, ¿no? Ya en Lima, ya estaba trabajando, ya pues a estudiar, pues, ¿no? Primero terminé el bachillerato de educación, porque la Normal de Chicán es de hasta tercer año. Yo hice en la Universidad Federico Villarreal el 4º y 5º año de educación, para sacar la licenciatura en educación, ¿no? Pero después de eso dije, pues acá qué hago con esto nomás, ¿no? Y estudié contabilidad. Y ya después de estudiar los 5 años de contabilidad en la Universidad Garcilaso, ¿no? Ya pues a ubicarme a un centro de trabajo. Estuve trabajando en varias entidades públicas hasta que llegué a la Universidad de San Marcos, ya con las actividades de auditoría, ¿no? Desde esa época, desde el año 92, 3, ya me he dedicado a la auditoría, ¿no? Auditor administrativo en la Universidad de San Marcos,
Y en el año 99, previo concurso, llegué a ser auditor general en la Asamblea Nacional de Rectores, donde he estado 12 años, ¿no? Un poco explíquenos de qué trataba la auditoría, cuál era su función. Quizás nosotros tenemos o entendemos una auditoría, pues es inspector, ¿no? Tipo así, pero más preciso de qué trataba. Claro, la auditoría lo tenemos en el sector público y en el sector privado, ¿no? Ya. En el sector público es evaluar el manejo presupuestal, ¿no? Y el manejo económico financiero con ese presupuesto que le dan el Estado a las entidades públicas, cómo se gasta, ¿no? Y para gastar hay una normativa del país, una normativa ahí que supuestamente si acatas toda la normativa no se podría perder ni un sol, pero sin embargo hay unos huecos, como dicen también, unos resquicios donde los fondos del Estado no son bien tratados, no cumplen ¿cómo se llama?, el destino para el cual presupuestalmente el Estado les entrega a las entidades públicas, porque todas las entidades públicas tienen una función distinta. Claro. No, tenemos que tener en cuenta que una entidad no puede hacer las mismas cosas que otra entidad. El Estado peruano es tan grande, ¿no?, que por lo que requiere funcionarios también de alto nivel, de alta calidad para poder cumplir con esas funciones. Pero si tenemos funcionarios que no cubren las expectativas, no cubren las responsabilidades que el Estado le da, por eso viene el mal manejo. Entonces, la auditoría evalúa el buen manejo de los fondos del Estado en el sector público, ¿no? Suponiendo que el presupuesto, que tomemos de ejemplo a San Marcos, ¿no?, tiene un presupuesto, o mejor dicho, tiene un dinero alto, claro. Entonces ellos mandan una petición de X obra que cueste 5 millones de soles. Entonces el Estado recibe eso, lo revisa. A pesar de que ese dinero no sale directamente del Estado, aún tendría que haber un equipo de auditoría que apruebe y mire eso, o ya el Estado ahí diría, eso es dinero de la MUNI, no podemos meter mano. No, la Contraloría General de la República ahora tiene su representante en cada entidad pública, o en la mayor parte de entidades públicas, no todas tampoco. Y en San Marcos hay un jefe de OSI, le decimos nosotros, jefe de la Oficina de Control, ¿no?, institucional. Él es el que está día a día ahí, ahí. Los que manejamos ahora ya al final las sociedades de auditoría nos dedicamos a hacer la opinión de los estados financieros, nada más, ¿no? Si los estados financieros, ¿no?, han sido preparados razonablemente, ¿no? Pero ahí hay un jefe de OSI en las entidades públicas, en la mayor parte de entidades públicas que tienen que estar ahí día y día, central. A la Contraloría y claro, hacen de cumplimiento el presupuesto institucional, ¿no?, que debe ser bien manejado. Ya. Entonces, ese reporte sería, pues, es público, ¿no? O sea, es público. Se tiene que ver y se tiene que, claro, que compartir. Ajá. Esa información que hace el jefe de OSI va directamente al titular y a la Contraloría. Y cuando la Contraloría ve que hay situaciones que lindan con lo ilegal, pues inicia las acciones legales correspondientes. Okay. Estaba viendo hace poco, hubo una aprobación del hospital de Yungay y de Caraz, que son entidades que vienen de otro país, o sea, a hacer o el apoyo, ¿no?, ya sea en el diseño, los planos o las ideas. Cuando estas entidades internacionales entran y hay una alianza con las entidades regionales,
para construir un hospital. Por ejemplo, el de Yungay es una entidad inglesa. Ahí, por ejemplo, ¿qué pudiera hacer el gobierno central, la Contraloría? O sea, ¿dejaría que estas instituciones internacionales den el visto ok o aún así se va a ver? Mira, lo que se verifica y se evalúa es el gasto del Estado peruano. Ya. Si el Estado peruano ha puesto fondos, esos fondos tienen que verificarse, evaluarse el buen manejo. Okay. Ahora, si la institución externa pone su plata, hay instituciones externas que también le evalúan el manejo de esos fondos. Ya. O sea, ya la Contraloría no total, solamente de los fondos del Estado. Claro. Okay. ¿No? Del fondo del Estado. También como auditor trabajé desde el año 99 hasta el 2011-12 en la Asamblea Nacional de Rectores, cuyo cargo es de auditor general, que logré mediante concurso público. Durante ese tiempo se tenía que aplicar la ley universitaria para el sector público, porque el sector público tiene su ley universitaria de intervención, ¿no? Y al sector privado, anteriormente no se le podía auditar. O sea, las universidades privadas, ¿no? Y salió la ley esta específicamente para auditar a las universidades privadas. La Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Nada más. Okay. No, la Contraloría no podía auditar, ¿no? Sino la Asamblea Nacional de Rectores tuvo esa ley que le permitía auditar a las universidades privadas, ¿no? Y la otra ley a las universidades nacionales, que lo hacía también la Contraloría, ¿no? Y hasta que se emitió una nueva ley, ¿no? Ya la Contraloría es la que hace toda la auditoría a las entidades públicas, incluidas las universidades, ¿no? Menos las privadas, ¿no? Las privadas tienen sus sociedades de auditoría que le hacen auditoría cada año, ¿no? Más que nada reportan para fines del impuesto, ¿no? Impuesto a la renta. Evaluaba a las universidades creadas, porque anteriormente las universidades eran creadas solamente por ley. No había universidades privadas creadas particularmente. Hasta que apareció un grupo de congresistas, crearon el CONAFU, Comisión Nacional de Funcionamiento de Universidades. Entonces, la ANR, que ha sido bastante maltratada, no tenía nada que ver ya con el funcionamiento de universidades privadas, ¿no? Sino el CONAF, que funcionaba dentro de la ANR, ¿no? Si bien es cierto, le manejábamos el presupuesto, pero ellos eran autónomos en su evaluación y en la autorización de universidades privadas. De tal manera de que en esa época pues se autorizaron o se comenzaron a autorizar el funcionamiento de universidades privadas a granel, ¿no? Entonces, ahí es el que se han creado universidades pues de mala reputación que ha habido últimamente, que no formaban, ¿no?, estudiantes con las características de una educación superior universitaria, ¿no? Y después aparecieron pues los estudios virtuales, ¿no? Con eso peor se malogró todo, ¿no? Entonces, el CONAFU es el que ha autorizado en gran cantidad el funcionamiento de las universidades privadas. La ANR no. Por eso es que a veces ha sido maltratado, mal visto la ANR. Bueno, se generó una nueva ley en el que ya se formó la SUNED, desapareció la ANR y se formó la Superintendencia, ¿no?, la Nacional de Educación Universitaria, la SUNED, es que es la encargada ahora de autorizar el funcionamiento, ¿no?, y evaluar el mismo funcionamiento de las universidades. Y hace pues 2 años ha habido una especie de evaluación a universidades que no
que no tenían las características de universidad por cuanto sus actividades educativas universitarias no estaban al nivel de estudios profesionales universitarios, no tenían centros de investigación, no tenían los profesores con las categorías o grados académicos, ¿no? De maestro, doctor, no tenían centro de investigaciones, entonces no le quitaron las autorizaciones de funcionamiento. Eso puede ocurrir, entonces el Estado tiene la potestad, si encuentra o no encuentra capacidad para funcionar en su totalidad, pudiera cancelar o pudiera hacer... Así, eso es lo que ha hecho, ¿no? Le quitan la licencia y le dan un tiempo suficiente para que los alumnos que han estado estudiando concluyan, ¿no? Pero ya les limitan el ingreso, ¿no? ¿Cuál sería el proceso, por ejemplo, sigo tomando a San Marcos como ejemplo, ya ahora se ha aprobado la universidad, ahora el proceso es pues infraestructura, maestros y todo lo que viene, centro de investigación. ¿Quién hace esa parte? ¿Ya el Ministerio de Educación o la municipalidad? ¿Quién es el responsable de seguir con los avances? Ya, el Estado es el dueño de la universidad y el Ministerio de Educación es el responsable de nombrar a las comisiones organizadoras, ¿no? O sea que de parte del Ministerio de Educación se tiene que designar a un grupo de docentes con grados académicos suficientemente previstos en la norma universitaria, ¿no? Grado de doctor, salvo que por ahí algún maestro investigador haya, ¿no? Grado de maestro, ¿no? Ya. Y el Ministerio de Educación es el que nombra a la comisión organizadora. ¿Y ese presupuesto sale del Ministerio de Educación, o sea, para pagarle a los maestros y todo eso, obviamente? Claro. La organización bastante dificultoso es organizar la universidad o hacer de funcionamiento de la universidad es bastante dificultoso porque primero que no hay presupuesto estatal, ¿no? Segundo, hay que organizar la parte académica y la parte administrativa. Organizar la parte académica es que debes tener docentes, ¿no? Con grados, grado asociado y grado de principal. Y para ser autoridad en la universidad tienes que tener un nivel de ser profesor principal, ¿no? Y eso se da con los años de trabajo, experiencia, etcétera, ¿no? Hasta lograr, salvo que vaya pues de otra universidad que tenga su grado de profesor principal o su nivel de profesor principal, ahí a ser parte de la comisión organizadora, ¿no? Temporalmente, y ese grupo de docentes pues, no son permanentes, porque se le ocurre al ministerio cambiar al año, lo cambian al año, pues, y otro proyecto, porque cada grupo tiene un proyecto de organización de acuerdo a las normas, ¿no? Y eso es lo que viene sucediendo en muchos casos, ¿no? Muy pocos son las comisiones organizadoras que logran la autorización final de funcionamiento de las universidades públicas, ¿no? Pasa pues 5 años, la norma indica 5 años, ¿no? Pero pasan 6 años, 10, 15, 20 años hasta que logran elegir sus autoridades en forma autónoma. Pero para eso tiene que tener un equipo de docentes con todos los niveles correspondientes. Si no hay eso, no se puede organizar. Y también entiendo que las universidades tienen una agenda, o sea, quien lo crea o quien tiene una visión dirá, esta universidad, su funcionamiento pues va a ser ya sea medicina, ya sea administración, y para encaminar eso también imagino que hay que preparar todos los campos necesarios, ¿no? Por ejemplo, si es medicina hay que tener un laboratorio X para practicantes y todo. Entonces eso también necesita aprobaciones y un proceso.
Lo que se ha visto en estas creaciones últimas, ¿no?, de universidades, como dice, pues, a granel, ¿no?, es que en la misma norma, en la misma ley, ya le han creado las facultades. A, B, C, D, a veces tienen 5, 6, 7, 8 facultades, ¿no? Y para poder procesar cada una de las facultades hay que tener bastantes docentes a ese nivel, ¿no? Y como dices, medicina pues es una carrera muy difícil, porque se trata de la vida humana y tiene que tener todos los resguardos posibles y necesarios, ¿no?, que muy pocas universidades lo tienen. Pero sin embargo, en la parte comercial, medicina atrae alumnos, ¿no? Las universidades que todavía no están preparadas para tener un campus universitario, ¿no?, con una facultad de medicina de alto nivel, atraen a los alumnos con la facultad de medicina, ¿no? Y eso es ya responsabilidad de la SUNEDU, que tiene que evaluar si es que realmente esta universidad tiene todos los requisitos necesarios para que funcione eso. Mis experiencias y experiencias de otros ciudadanos que hemos visto incluso aquí en Lima alrededor o en provincias, que han habido momentos críticos de salud, ya sea de algún familiar o conocido, que ha ido a X hospital o a X incluso clínica, y el que se hace llamar doctor no da con los temas específicos. Del mal, claro. Y uno va de clínica en clínica o de hospital en hospital tratando de llegar al mal para una cura. Y te dan ciertas, se puede decir, referencias que uno pues empieza a tratarse así. Y cuando vas a una opinión B, te dice, ¿quién te ha dicho eso? No, esto el resultado es diferente. Y empiezas, o sea, todo el gasto, e incluso que pudiese haber empeorado el mal, empiezas a retomar estas cosas. Y creo que todo esto son las consecuencias de esos malos profesionales que quizás acaban en estas universidades clandestinas, como dice el doctor Ciro, universidades chichas, que sacan el título y se van a trabajar y no hay una vocación de verdad, ¿no?, de poder tener la autoridad y la capacidad para poder desarrollar esto. Y esas son, creo, ¿no?, a mi opinión, las consecuencias de... Sí, las universidades trabajan con publicidad, pues, ¿no?, porque son las universidades privadas, ¿no?, lo que les interesa es tener bastantes alumnos, bastantes clientes, podríamos decir, dentro del mercado financiero, ¿no? Y la publicidad atrae a los alumnos, y si es que en la familia no se tiene una persona que ya es un profesional en cualquier otra materia y puede dirigir, ¿no?, orientar, no, pero esta profesión no te va a dar así, tú no puedes estar así, pero lógicamente la publicidad atrae mucho. ¿Qué diferencia con los países desarrollados? Y nosotros nada nos cuesta hacer cómo captar a un supuesto profesional en su rama. Por ejemplo, la reputación, ¿no?, de una universidad es lo que valora para los estudiantes, decir, yo quiero ir a estudiar ahí. Los estudiantes tienen un mentor, ¿no?, o más mentores, que es quien les guía y les dice. Los estudiantes al tercer, cuarto, quinto años van, aparte de que hablan con sus padres, van a los mentores educativos y le dicen, yo tengo un problema en casa o estoy indeciso qué estudiar y qué hacer. Y los mentores le van guiando en base a su aspiración, qué te gustaría, los pros y los contras. Entonces el mentor tiene la información de ese estudiante. Las universidades que quieren cuidar su reputación, ya sea nacional o privada, en un país desarrollado, tienen la autorización de ir a hablar con los mentores y decir, oiga, ¿cuál es su alumno por ahí que tiene aspiraciones de doctorado de medicina, ¿no?, o mejor dicho, tema de medicina? Entonces el tutor le dice, ahí tengo 4 alumnos.
ellos tienen capacidad de esto y me han demostrado, y sus clases y lo que tiene su expediente, estos son buenos principios para hacer un buen medio. Las universidades le hacen propuestas a esos estudiantes, le dicen: ven, estudia en mi universidad y te vamos a dar todos estos apoyos. Entonces, las otras universidades que quieren una buena reputación compiten para jalar esos 4 alumnos. El alumno se toma la libertad de decir: a ver, me voy a Harvard, me voy a Stanford, escoger ¿no? todavía, ¿A dónde me voy? Mire la diferencia, ¿no? Sí. Entonces, esos detalles, que nada nos cuesta hacerlo aquí o en un país para pues llegar al siguiente nivel, está todo al revés. Entonces, esa diferencia, ese pequeño detalle hace que allá es muy importante los grados de estudios de la secundaria y tu formato para que esos estudiantes sean llamados. Muchos profesionales que tienen grados académicos, pero el grado académico de una universidad que no tiene mucha, como decías, mucha reputación en el área de recursos humanos, cuando el jefe de recursos humanos es serio, no tiene mucha validez, ¿no? Sino la experiencia que has tenido anteriormente para poder ubicarte en un área donde puedes desempeñarte y desarrollarte mejor, y lo cual va a salir en provecho de la entidad que te está contratando. Lastimosamente en el sector público no hay pues esa evaluación, diríamos, a la experiencia y a veces a los documentos que uno presenta, sino es a base de relaciones políticas o relaciones familiares o relaciones económicas, donde ocupas un cargo desde que cuando salgas ya estás acá, y muchos, como dicen criollamente, no hacen la escala etapa por etapa, ¿no? Van surgiendo a ser jefe, subjefe, gerente, subgerente, etcétera, etcétera. Sino de frente acá suben como con ascensor, de acá a acá ya llegan a ser jefe, sin y hay varios funcionarios, varios profesionales de alto nivel, como podríamos decir, que tienen años de experiencia y quedan. Y un novato que tiene un espaldarazo político, económico, ya está acá, ¿no? Y eso resiente a la gente que está abajo, que se ha preparado, viene trabajando. Por eso el rendimiento no es lo óptimo que se da. Como dicen también, pero si él sin ser nada está acá ganando tanto y yo con años de servicio sigo ganando acá, mejor trabajo por lo que pago. Prácticamente esa es la historia que hay. Bueno, privada podría todavía ocurrir, pero en el sector público es bastante político el ascenso. Ya me imagino. ¿No? Sí. ¿No? Y bueno, pues... Lamentable es eso. Le agradezco su tiempo. Ojalá tengamos una próxima oportunidad de hablar de otros temas y quizás nos juntamos en un panel así ya de tema más global o político, pero le agradezco su tiempo y haber compartido de su conocimiento y su historial. Muchas gracias. Gracias también, Alex, ¿no? Que me permite por lo menos comunicar acá a los amigos, ¿no? Porque no estamos haciendo ninguna propaganda. No, por supuesto que no. Para ser candidato, queremos más bien candidato al otro lado, porque San Pedro ya nos va a llamar. Sí, ¿no? Sí, no, nada de sino eso. una conversación. No, muchas gracias, tío. Le agradezco su tiempo.